¿Alguna vez has estado sentado, muy tranquilo, con los ojos cerrados, observando el movimiento de tu pensamiento? ¿Has observado tu mente trabajando? O más bien, su mente ya se ha observado en funcionamiento para ver cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos. Al mirar los árboles, las flores, las aves, las personas, mientras responden a una sugerencia o reaccionan a una nueva idea. ¿Alguna vez has hecho esto? Si no, estás perdiendo mucho. Si no sabe cómo reacciona su mente, si su mente no es consciente de sus propias actividades, nunca descubrirá qué es la sociedad. Puede leer libros de sociología, estudiar ciencias sociales, pero si no sabe cómo funciona su mente, no comprende qué es la sociedad. Porque tu mente es una parte integral de la sociedad. Es la sociedad misma. Tus reacciones, tus creencias, tus viajes al templo, los disfraces que usas, las cosas que haces o no, lo que piensas. La sociedad lo ha constituido todo. Es la réplica de todo lo que sucede en tu mente. Tu mente, porque no estás separado de la sociedad, no es distinto de su cultura, su religión, sus divisiones de clase, las ambiciones y los conflictos de la humanidad en general. Todo esto es la sociedad de la que eres parte integral. No hay separado de la sociedad. Bien, la sociedad siempre busca controlar, formar y dar forma a los jóvenes, desde el momento en que nacen y comienzan a recibir impresiones. Tu padre y tu madre te dicen lo que debes y lo que no debes hacer, lo que debe creer y lo que no debería creer. Te dicen que hay Dios o que no hay Dios. Sin embargo, solo el Estado cuyo profeta es un cierto dictador. Desde la infancia, tales cosas se inoculan continuamente para él y, por lo tanto, su mente, aún muy joven, impresionante, investigación, curiosa, deseable de descubrir, se encierra gradualmente, condicionado y moldeado para adaptarse al patrón de una sociedad en particular y nunca ser revolucionario. Una vez que el hábito de pensar según un patrón, incluso cuando se revuelta, esto sucede dentro del estándar. Es una revuelta similar a la revuelta de los prisioneros que se quejan por una mejor comida y más conveniencia, pero siempre entre las paredes de la prisión. Cuando Dios busca o investiga lo que es un gobierno justo, siempre lo hace dentro del patrón de la sociedad, que precepta que esto es cierto y es falso, que esto es bueno y que otro es malo, que esta es la verdadera guía y estos son los santos. Su revuelta, por lo tanto, como la revolución llamada promovida por hombres ambiciosos o muy hábiles, siempre está limitado por el pasado. No es revuelta, no es una revolución, sino solo una actividad más intensa dentro del estándar. La verdadera revuelta, la verdadera revolución, es la que rompe las cadenas estándar para investigar fuera de ella. Debes saber que todos los reformadores, sin importar quiénes sean, solo están interesados en mejorar las condiciones internas de la prisión. Nunca te dicen que no encajas. Nunca te dicen, rompen las paredes de la tradición y la autoridad, sacuden el acondicionamiento. Eso encarcela la mente. Y la verdadera educación no solo exige que pasen los exámenes, a los que tienen prisa, o escriben sobre algo que ha aprendido de memoria. Pero sí, te ayuda a darte cuenta de que los muros de la prisión en tu mente están cautivos. La sociedad nos influye a todos, formando constantemente el pensamiento. Y esta presión externa de la sociedad se traduce gradualmente en su estado interno. Pero no importa cuán profundamente penetre, siempre será externo y no habrá nada que se llame estado interno hasta que esta condición se rompa. Debes saber lo que estás pensando y pensando como hindú, como musulmán o como cristiano. Esto es, según la religión a la que, por casualidad, pertenece. Debes ser consciente de qué creer o no creer. Todo esto constituye el patrón de la sociedad, y a menos que sea consciente del estándar y la liberación de él, continuará prisionero, aunque cree que es gratis. Pero mira, queremos una mejor comida, un poco más de luz, una ventana más amplia para que podamos ver una pieza más grande del cielo. Y realmente nos importa si el outcast puede o no puede entrar en el templo. Deseamos eliminar una determinada casta, y en el acto mismo de eliminarla, creamos otra casta superior. Y entonces continuamos prisioneros. Y nunca hay liberación de la prisión. La libertad está fuera de las paredes, fuera del estándar de la sociedad. Pero para estar libre de este patrón, debe comprender todo su contenido. Es decir, para entender tu propia mente.
Fue la mente la que creó la civilización actual, esta cultura o sociedad vinculada a la tradición. Y si no comprende su propia mente y solo se revuelta como comunista, socialista, etc., significa poco. Por esta razón es muy importante tener el autoconocimiento. Sea consciente de todas sus actividades, sus pensamientos y sentimientos. Esta es educación, ¿no? Porque cuando eres plenamente consciente de ti mismo, tu mente se vuelve muy sensible y muy vigilante. Pruébelo, no en cierto día distante del futuro, sino mañana o ahora. Si hay mucha gente en su hogar, trate de sentarse para sentarse debajo de un árbol o junto al río y observar en silencio cómo funciona su mente. No la corrija diciendo que esto está bien, eso está mal. Simplemente míralo. Los actores y actrices están desempeñando sus papeles, y usted solo está viendo. De la misma manera, tenga en cuenta cómo funciona su mente. Esto es realmente interesante. Mucho más interesante que cualquier película, porque su mente es el residuo de todos, y contiene todo lo que los seres humanos han experimentado. ¿Lo entiendes? Tu mente es la humanidad. Y cuando te das cuenta de eso, tendrás una inmensa compasión. A partir de este entendimiento, nace un gran amor. Entonces, cuando vea cosas hermosas, sabrá qué es la belleza. ¿Él piensa? Bien. Si puedo hablar un poco sobre mi propia persona, sabes que no leí ninguno de los libros que tratan estas cosas. Ni los Upanishads, ni el Bhagavad Gita, ni los libros de psicología. Pero, como te dije, si observas tu propia mente, encontrarás todo allí. Por lo tanto, cuando emprende el viaje del autoconocimiento, los libros no son importantes. Es como entrar en un país extraño donde las cosas nuevas comienzan a hacer. Para hacer descubrimientos extraordinarios. Pero mira, todo esto se destruye si se le da importancia a ti mismo. En el momento en que digo, descubrí, ahora lo sé. Soy un gran hombre porque lo descubrí y descubrí eso y ese otro. En este punto estás perdido. Si tiene que hacer un viaje largo, debe tomar muy poco equipaje. Si quieres jugar a altas alturas, debes viajar suave. Hablando, caminando, mirando el cielo. Tu forma de tratar a las personas. Cortar una rama de árboles. Todas estas cosas son importantes, porque actúan como espejos que te muestran exactamente cómo eres. Y, si está atento, vuelva a encontrar todas las cosas por un momento. Pregunta. ¿Deberíamos formar alguna idea sobre alguien o no? Respuesta. ¿Por qué tener ideas sobre las personas? ¿Deberías formar opinión, juicio sobre alguien? Cuando tienes ideas sobre tu maestro, ¿qué te parece importante? Él no es el maestro, sino las ideas que tienes sobre él. Y eso es lo que sucede en la vida, ¿no? Todos tenemos opiniones sobre las personas. Decimos, así que, y, por lo que es bueno, así que es frívolo, por lo que es supersticioso. Así que lo hace, eso y ese otro. Extendemos una cortina de ideas entre nosotros y otra persona. Y por esta razón nunca la conocemos. Después de ver a alguien que haga algo, decimos, él hace tal cosa. Por lo tanto, se vuelve importante hasta la fecha hechos. ¿Él entiende? Si ve a alguien hacer algo que considera bueno o malo, forme una opinión sobre esa persona. Opinión que tiende a arreglarse para que cuando 10 días o un año después encuentre a esta persona, todavía está pensando en ella en términos de su opinión. Pero durante este periodo, la persona puede haber cambiado. Mucho importa. Por lo tanto, nunca digas, es así. Pero fue así en febrero. A finales de año, puede cambiarse por completo. Si dices sobre alguien, conozco a esta persona, puede estar ronda. Por lo tanto, solo sabe incluso un cierto punto, o de los hechos que ocurrieron en una fecha determinada. Y de lo contrario, no lo sabe absolutamente. Por lo tanto, lo importante es que siempre encuentras otro ser humano con una mente fresca, y no con su prejuicio, con sus ideas fijas y sus opiniones. Pregunta. ¿Qué es sentir? ¿Y cómo nos sentimos? Respuesta. Si tiene clases de fisiología, su maestro probablemente le explicó cómo todo sistema nervioso humano. Cuando alguien te pellizca, sientes dolor. ¿Qué significa eso? Tu nervio tiene una sensación del cerebro, y luego dices que me lastimas. Bueno, esta es la parte física del sentimiento.
Del mismo modo, el sentimiento psicológico no es exacto. Si considera admirablemente a alguien y dice, eres feo, te sientes herido. ¿Y qué significa eso? Ha habido ciertas palabras que el cerebro traduce como desagradable u ofensivo y te perturba. O alguien te halaga y dice, lo agradable que es escuchar eso. Entonces pensar, sentir, es una reacción pon reacción a una mordedura de alfiler, un insulto, un halagador, etc. Todo esto constituye el proceso de sensación de pensamiento. Pero este proceso es mucho más complejo y tiene la posibilidad de profundizarlo cada vez más. Mira, cada vez que tenemos un sentimiento siempre te damos un nombre, ¿verdad? Decimos que el sentimiento es agradable o doloroso. Cuando molestamos, le damos un nombre a este sentimiento, ira. Pero ya has pensado en, ¿qué pasaría si no diera un sentimiento? Pruébelo para hacer esto. La próxima vez que te molestes, no lo nombres. No lo llames cólera. Manténgase simplemente consciente del sentimiento, sin nombrarlo, para ver qué sucede. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la cultura estadounidense y la cultura hindú? Respuesta: cuando hablamos de la cultura estadounidense, generalmente hemos trasplantado la cultura europea en Estados Unidos. Cultura que, con el tiempo, cambió y se expandió en la reunión con nuevos límites físicos y mentales. ¿Y qué es la cultura hindú? ¿Qué cultura tienes aquí? ¿Qué entiendes por la palabra cultura? Si ya ha practicado jatinando, sabe cómo cultivar y preparar la tierra. El suelo excavado, las piedras se eliminan, y necesaria, agrega algún compuesto, una mezcla de hojas, hierba, estiércol y otros materiales orgánicos descompuestos para fertilizar el suelo y luego plantar. El suelo fértil da nutrición a la planta y gradualmente produce esa cosa maravillosa y encantador que se llama rosa. Bueno, la cultura hindú es similar. Millones de personas lo produjeron con sus luchas, su disposición a desear esto y resistir lo que, para pensar constante, sufrir, temer, evitar. También el clima, la ropa, la comida tenían su influencia. Por lo tanto, tenemos un suelo extraordinario aquí, la mente. Y antes de que tuviera la forma completamente, había algunos individuos llenos de vitalidad y fuerza creativa que explotaban en toda Asia. No dijeron como tú, tengo que aceptar los decretos de la sociedad. ¿Qué dirá mi padre si no lo hago? De lo contrario, estos hombres habían encontrado algo y no eran indiferentes, sino que poseían con entusiasmo ardiente. Todo esto constituía la cultura hindú. ¿Qué piensas? Los alimentos que tomas, los disfraces que usas, tus caminos, tus tradiciones, tus discursos, tus pinturas y estatuas, tus dioses y sacerdotes y libros sagrados. Todo esto es la cultura hindú. Por lo tanto, la cultura hindú es algo diferente de la cultura europea. Pero debajo de la superficie, el movimiento es el mismo. Este movimiento puede expresarse de manera diferente en Estados Unidos, porque lo necesita. Hay menos tradiciones, más comodidad, etc. Pero debajo de la superficie, el movimiento es el mismo. Encontrar la felicidad, descubrir qué es Dios, cuál es la verdad. Y cuando este movimiento se mantiene, la cultura disminuye, como sucedió en este país. Cuando este movimiento se ve embarazada por la autoridad, la tradición, el miedo, hay declive y deterioro. El impulso de descubrir cuál es la verdad, qué es Dios, es el único impulso real, y todos los demás impulsos son subsidiarias. Cuando arrojamos una piedra en agua tranquila, se forman círculos en crecimiento. Estos círculos crecientes son movimientos subsidiarios a las reacciones sociales. Pero el movimiento real está en el centro. El movimiento para encontrar la felicidad, Dios, la verdad. Y nada de esto lo encontrará mientras está embargado por el miedo. En el momento en que surge la amenaza y el miedo, la cultura disminuye. Por eso tanto es así que mientras eres joven, no te dejes condicionar. No se deje hablar por el miedo a sus padres, la sociedad, para que tenga ese movimiento atemporal para el descubrimiento de la verdad. Los hombres que investigan cuál es la verdad, qué es Dios. Solo estos hombres pueden crear una nueva civilización. Una nueva cultura, no aquellos que se someten o se revuelven solo dentro del arresto del antiguo acondicionamiento.
Puedes poner las túnicas de un ascete, entrar en esta o aquella sociedad, abandonar una religión por otra, intentarlo de muchas maneras a ser libre. Pero si no hay dentro de ti ese movimiento para descubrir qué es real, cuál es la verdad, tus esfuerzos no tendrán sentido. Puedes ser muy ilustrado y hacer las cosas que la sociedad llama bien, pero todo esto está dentro del arresto de la tradición, y por lo tanto, no tiene valor revolucionario. Pregunta: ¿qué opinas de los hindúes? Respuesta: esta es realmente una pregunta inocente, ¿no crees? Ver los hechos sin dar opinión es una cosa. Pero tener una opinión sobre los hechos es algo muy diferente. Una cosa es ver simplemente un pueblo entero dominado por la superstición y el miedo. Y una cosa diferente es ver este hecho y condenarlo. Las opiniones no son importantes. Como puedo tener una opinión, puedes tener otra y una tercera persona otra. Interesante en las opiniones es una forma de pensar estúpida. Lo importante es ver los hechos tal como son. Sin formar opinión, sin juzgar, sin comparar. Sentir belleza sin opinión es la única percepción real de la belleza. Del mismo modo, si puedes ver a la gente de la India exactamente como es, para verlo claramente, sin opiniones fijas, sin juzgarlo, entonces, los hindúes tienen ciertas formas, ciertas costumbres peculiares, pero fundamentalmente son como cualquier otra persona. Tienen aburrimiento, son crueles, tienen miedo, se revuelven dentro de los muros del arresto de la sociedad, tal como sucede en todos los demás lugares. Como los estadounidenses también quieren consuelo. Solo actualmente no hay grado. Tienen una gran tradición de renuncia al mundo y un esfuerzo por ser virtuosos, pero también tienen ambiciones profundamente arraigadas. La hipocresía, la codicia, la envidia, y están fragmentados por las castas, ya que los seres humanos están en todas partes. Solo aquí, mucho más brutalmente. Uno puede observar más claramente aquí en India el fenómeno que se está llevando a cabo en el mundo. Queremos ser amados, pero no sabemos qué es el amor. Estamos infelices, secos de algo real, y recurrimos a libros, Upanishads, Gita o la Biblia, y vivimos perdidos en un matorral de palabras y especulaciones. Ya sea aquí o en Rusia o en Estados Unidos, la mente humana es similar, pero se expresa de diferentes maneras, bajo diferentes cielos y diferentes gobiernos. Hemos estado examinando la cuestión de la revuelta dentro de la prisión, y vimos que todos los idealistas y otros que están incesantemente activos, para lograr ciertos resultados, solo giran dentro de los muros de su propio condicionamiento, su propia estructura social, dentro del nivel cultural de civilización, que expresa la voluntad colectiva. Creo que sería bastante rentable examinar ahora qué es la confianza y cómo nace. Con la iniciativa viene la confianza, pero cada iniciativa dentro del estándar solo produce presunción, que es muy diferente de la confianza, en la que no hay yo. ¿Sabes lo que significa tener confianza? ¿Haces algo con tus propias manos? Si planta un árbol y lo ves crecer, si pintas una imagen o escribes una poesía, o, cuando es más antiguo, construye un puente o realiza a la perfección una determinada posición administrativa. Esto te da la confianza de poder hacer algo. Pero mira, la confianza, como lo conocemos hoy, siempre está dentro del prisión que la sociedad ha construido a nuestro alrededor. La iniciativa dentro de la prisión se crea con efecto con cierta confianza, porque te sientes capaz de hacer las cosas. Dibuja una flor, sea un buen médico, un excelente científico, etc. Pero esta sensación de confianza, que viene con la capacidad de tener éxito dentro de la estructura social, o la capacidad de hacer renovaciones, mejorar la iluminación, decorar el interior de la prisión, esta confianza es realmente presunción. Sabes que puedes hacer algo y te sientes importante cuando lo haces. Pero si, por el contrario, por la investigación, la comprensión,
se libera de la estructura social, de la cual usted es una parte integral, viene una confianza totalmente diferente, en la que no hay sentimiento de su propia importancia. Y entendiendo la diferencia entre los dos, la presunción y la libre confianza del yo, creo que esto será muy significativo en nuestras vidas. Cuando juega cierto juego con dominio, por ejemplo, el cricket, el fútbol, tiene una cierta sensación de confianza. ¿No es exacta? Esto te da la convicción de que eres un buen jugador. Si puedes resolver rápidamente los problemas matemáticos, esto también crea una sensación de confianza en usted mismo. Cuando la confianza proviene de la acción ejercida dentro de la estructura social, siempre se acompaña de una extraña arrogancia, ¿no? La confianza del hombre que sabe hacer cosas, que es capaz de lograr resultados, siempre trae el color de esta arrogancia de sí mismo, este sentimiento que nos hace decir, solo que lo hago. Por lo tanto, en el mismo acto de lograr un resultado, de promover una reforma social dentro de la prisión, existe esta arrogancia del yo. La sensación de que tuve éxito, mi ideal es importante, mi grupo ganó. Esta conciencia de mí y mi confianza que lo acompaña que se expresa dentro del estándar social. ¿Has notado cuán arrogantes son los idealistas? ¿Los líderes políticos que juegan ciertos resultados que realizan grandes reformas? ¿No te has dado cuenta de lo suaves que son? Lleno de viento con tus ideales. ¿Y tus logros? En su propia estimación, son muy importantes. Lee algunos discursos políticos, observe a algunos de los que se llaman reformadores, y verán que en el proceso de reforma están cultivando su propio ego. Sus reformas, tan simples como son, siempre están dentro de la prisión, y por lo tanto, son destructivas, y finalmente, causan más angustia y más conflictos para el hombre. Ahora, si puede penetrar en esta estructura social, el patrón cultural del colectivo que llamamos civilización. Esta es la confianza de la inocencia. Es como la confianza de un niño, tan completamente inocente, que está listo para experimentar cualquier cosa. Tal confianza dará a luz a una nueva civilización. Pero esta confianza inocente no puede nacer siempre que permanezca dentro del estándar social. Te pido que me escuches con toda atención. Este orador no es importante, pero para usted es la máxima importancia comprender la verdad de lo que está diciendo. Después de todo, esto es educación, ¿no crees? La función de la educación no es prepararlo para que se adapte al estándar social. Por el contrario, su función es ayudarlo a comprender completamente, profundamente y completamente el patrón social para poder liberarse y ser un individuo sin esa arrogancia del ego. Luego, tener esta confianza, porque es realmente inocente. ¿No es una verdadera tragedia estar todos interesados solo en cómo nos adaptamos a la sociedad? ¿O cómo nos reformamos? ¿No te das cuenta de que la mayoría de las preguntas que hiciste reflejan esta actitud? ¿Estás diciendo efectivamente cómo puedo adaptarme a la sociedad? ¿Qué dirán mi padre y mi madre? ¿Y qué me pasará si no lo hago? Transformado en una especie de altamente eficiente, tal vez, pero sin la llama creativa. Es por eso que es tan importante comprender la sociedad, el entorno en el que uno vive, y en este mismo proceso de comprensión, rompen sus paredes. Como sabrán, este es un problema existente en todo el mundo. El hombre está buscando una nueva respuesta al desafío de la vida, un nuevo acceso a la vida. Porque las viejas normas se están descomponiendo tanto en Europa como en Rusia y aquí. La vida es un desafío continuo y tratar de promover un mejor orden económico no constituye una respuesta total a este desafío que siempre es nuevo. Y cuando las culturas, pueblos, civilizaciones se vuelven incapaces de responder completamente al nuevo desafío, son destruidas. A menos que se educe adecuadamente, a menos que tenga esa extraordinaria confianza de la inocencia, el colectivo lo absorberá inevitablemente. Y te perderás en medio de la mediocridad general. Terminará algunas cartas a su nombre. Estará casado. Habrá niño. Y se establecerá. Como saben, la mayoría tememos. Tus padres tienen miedo. Tus educadores también tienen miedo. Los gobiernos y las religiones temen que se convierta en un individuo totale, porque todos quieren que permanezcan, por su seguridad, en el arresto de las influencias ambientales y culturales.
Pero solo las personas capaces de liberarse del patrón social al comprenderlo, y por lo tanto, no están significando el condicionamiento de su propia mente. Solo estos pueden crear una nueva civilización. La búsqueda de Dios, o la verdad, no se realiza dentro del estándar, sino que comprende la prisión y rompe sus muros. Y este mismo movimiento para la libertad crea una nueva cultura, un mundo diferente. Pregunta: por favor, señor, díganos por qué necesitamos compañía. Respuesta: una niña pregunta por qué necesitamos compañía. ¿Por qué necesitas una empresa? ¿Puedes vivir solo en este mundo? ¿No hay marido ni esposa? ¿No hay niños ni amigos? La mayoría de la gente no puede vivir sola y, por lo tanto, necesita compañeros. Inteligencia de demanda excepcional o estar solo. Y debes ser solo para encontrar a Dios, para encontrar la verdad. Es bueno tener una pareja, un esposo, una esposa y también tener hijos. Pero mira, nos dejamos absorber por ello, para la familia, el trabajo, la estúpida y monótona rutina de una existencia en declive. Nos acostumbramos a esta condición y luego se vuelve horrible, temeroso de la idea de vivir solo. En general, depositamos nuestra fe en una cosa determinada. Colocamos todos los huevos en una canasta. En nuestras vidas no hay riqueza si nos vemos separados de nuestros compañeros, nuestras familias, nuestros trabajos. Pero si hay riqueza en la vida de una persona, no una riqueza de dinero o saber, que cualquiera puede adquirir, pero esa riqueza que es el movimiento de la realidad, sin comenzar ni fin, por lo que la cuestión de tener un compañero se convierte en secundario. Pero no estás educado para estar solo. ¿Alguna vez has salido a caminar solo? Es muy importante ir solo, sentarse debajo de un árbol, no con un libro o un compañero, y observar la caída de una sábana, escuchar el murmullo del agua, la esquina del pescador, observar el abuelo de un pájaro y el de sus propios pensamientos, que cruzan el espacio de la mente en rápida sucesión. Si puede estar solo, observando cosas, descubrirá riquezas maravillosas que ningún gobierno puede grabar, ninguna acción humana corrompió y nunca será destruida. Pregunta: ¿es por pasión la que hace conferencias? ¿No te cansas de hablar? ¿Por qué haces esto? Respuesta: fuego de haber hecho esta pregunta. Ahora, si amas a una persona, nunca te cansas de ellos. Es decir, te amas a ti mismo sin buscar ningún resultado, sin desear algo. Cuando amas a una persona, no hay autocomprensión y, por lo tanto, nunca hay decepción. Nunca hay un final. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto es lo mismo que preguntar por qué la rosa da rosas, por qué el jazmín da perfume o por qué el pájaro vuela. Mira, he intentado no hablar para ver qué pasa si no hablo. Esto también funciona. ¿Él entiende? Si hablas, porque con esto obtienes algo más, dinero, recompensa, sensación de su propia importancia, por lo que hay cansancio. Su discurso es entonces destructivo y nada significa, porque es solo una autocomprensión. Pero si hay amor en tu corazón y tu corazón no está lleno de las cosas de la mente, es entonces como fuente, un resorte del que brota para siempre agua fresca. Pregunta: cuando amas a alguien y esa persona se molesta, ¿por qué tu cólera es tan intensa? Respuesta: en primer lugar, ¿amas a alguien? ¿Sabes lo que es amar? Es para darle la mente por completo, su corazón, todo su ser, sin pedir retribución, sin extender su mano para pedir amor. ¿Entender? Cuando hay este tipo de amor, ¿puede haber un cólera? ¿Y por qué nos encogemos cuando amamos a alguien con lo que normalmente llamamos amor? Es porque no estamos obteniendo lo que esperamos esta persona, ¿verdad? Amo a mi esposa o mi esposo, mi hijo o mi hija, pero en el momento en que hacen algo mal, me encogí. ¿Por qué? ¿Por qué el padre está enojado con su hijo o hija? Porque desea que el niño sea o haga algo que se ajuste a un determinado estándar y el niño... Sí, surgen. Los padres buscan completarse e inmortalizar en sus bienes materiales, en sus hijos. Y cuando el niño hace algo que desaprueba, se molestan violentamente. Tiene un ideal que el niño debería ser. Y con este ideal se están llenando.
Entonces se enojan cuando el niño no se adapta al patrón que representa su propio relleno. ¿Has notado cómo a veces te enojas con uno de tus amigos? Es el mismo proceso que verificar. Esperas algo de él y cuando esta expectativa no se llena, te sientes decepcionado. Y esto, de hecho, significa que interiormente, psicológicamente, depende de esa persona. Entonces, siempre que haya dependencia psicológica, hay frustración. Y la frustración inevitablemente genera cólera, agrio, celos y varias otras formas de conflicto. Por lo tanto, muy importante, mientras eres joven, amo a todo tu ser. Un árbol, un animal, tu maestro, tu padre. Porque entonces puedes averiguar por ti mismo qué es vivir sin conflicto y sin miedo. Pero mira, el educador generalmente está interesado en sí mismo, en sus problemas personales, doméstico, económico, profesional. No tiene amor en el corazón. Y este es uno de los problemas de la educación. Es posible que tengas amor en tu corazón, porque el amor es natural en los jóvenes. Pero este amor es rápidamente destruido por los padres, el educador, el entorno social. Mantener esta inocencia, este amor que es el perfume de la vida, es difícil y requiere mucha inteligencia y clara discernimiento. Pregunta: ¿cómo puede la mente ir más allá de los obstáculos en sí mismos? Respuesta: para superar los obstáculos en sí mismos existentes, debe el primero, para ser conscientes de ellos, ¿verdad? Debe conocer las limitaciones, los confines, los límites de su propia mente. Pero son raros aquellos que los conocen. Decimos que los conocemos. Pero esto es un mero derecho verbal. Nunca decimos que hay una barrera, un obstáculo dentro de mí, y quiero entenderlo. Así que quiero saber esto, ver cómo se originó y toda su naturaleza. Cuando sabes cuál es la enfermedad, existe la posibilidad de curación. Pero para conocer la enfermedad, esta es la limitación o la barrera de la mente, y entenderla, no debemos condenarla. No debemos decir que es correcto o incorrecto. Debemos observarlo sin ninguna opinión, sin ningún prejuicio al respecto, lo cual es difícil, porque somos educados para condenar. Para comprender a un niño, no debe haber condena. Condenarlo no tiene importancia. Debes observarlo. Cuando juegas, cuando lloras, cuando comes, observa en todas tus disposiciones mental. Pero no puedes hacer eso si dices eso, ella es fea, lo cual es estúpido, es decir, o aquello. Del mismo modo, si podemos observar los obstáculos en la mente, no solo los obstáculos superficiales, sino también los más profundos, del inconsciente, observarlos sin condena, puede entonces la mente excederlos, y esta propia superación es un movimiento para la verdad. Pregunta: ¿por qué Dios creó tantos hombres y mujeres en el mundo? Respuesta: ¿por qué supones que Dios nos creó? Hay una explicación muy simple: un instinto biológico. Instinto, deseo, pasión, leuivia. Todo esto es parte de la vida. Pero, si dices que la vida es Dios, entonces el caso cambia su cifra. Dios es entonces todas las cosas, incluida la pasión, la lujuria, la envidia, el miedo. Todos estos factores han competido para producir un número excesivo de hombres y mujeres en el mundo. Y así está el problema de la sobrepoblación, uno de los flagelos de este país. Pero este problema no se resuelve tan fácilmente. Hay varios impulsos y compulsiones hereditarias. Y si no entiendes todo este complejo sistema y simplemente se encarga de controlar el nacimiento, esto no tiene mucha importancia. Ponemos este mundo en desorden, cada uno de nosotros, porque no sabemos qué es vivir. Vivir no es esta cosa antiestética, mediocre y disciplinada que llamamos nuestra existencia. Vivir es completamente diferente. Vivir está lleno de riqueza, es la transformación eterna. Hasta que no entendamos este movimiento eterno, nuestra vida será, sin duda, muy poco significativo. La lluvia que cae en suelo seco es algo maravilloso. Lava las hojas, refresca y renueva la tierra.
Y creo que todos deberíamos lavar, purificar nuestra mente, al igual que los árboles son lavados por la lluvia. Tan pesado que está en el polvo de muchos siglos, este polvo que llamamos conocimiento, experiencia. Si usted y yo hicimos una limpieza en nuestra mente todos los días, liberándolo de las reminiscencias de ayer, cada uno de nosotros tendría una nueva mente, un uno capaz de enfrentar los numerosos problemas de existencia. Uno de los grandes problemas que perturban al mundo es el de la igualdad, que se llama así. Pero en cierto sentido, esta cosa llamada igualdad es inexistente, porque todos tenemos diferentes capacidades. Pero estamos lidiando con la igualdad de que todos deberían ser tratados de la misma manera. En una escuela, por ejemplo, los puestos de director, maestro, monitor, son solo trabajos, funciones. Pero, como saben, ciertas posiciones o funciones se asocian con la idea de posición. Y la posición es algo respetado, porque supone la autoridad, el prestigio. Le da a un hombre el poder de dar órdenes a otros, para distribuir empleos entre amigos y familiares. Pero, si pudiéramos eliminar por completo esta idea de categoría, influencia, posición, prestigio, poder para ver a otros, la función tendría un significado muy diferente y muy simple. ¿No crees? Entonces, ya sea que fueran gobernadores, primeros ministros o cocineros simples o maestros pobres, todos serían tratados con igual respeto, porque cada uno está realizando una función diferente, pero necesaria en la sociedad. ¿Sabes lo que pasaría, especialmente en una escuela, si definitivamente pudieras alejarte de toda la noción de poder, posición, prestigio, eliminar la sensación de ser el jefe, el hombre importante? Todos estaríamos viviendo en una atmósfera completamente diferente, ¿no? Ninguna autoridad lo habría hecho. Autoridad en el sentido de superior y más bajo. El hombre importante y el hombre sin mucha importancia. Y por lo tanto, habría libertad. Y es muy importante crear tal atmósfera en una escuela. Una atmósfera de libertad, de amor, donde cada uno tiene un fuerte sentido de confianza. Porque, como saben, la confianza nace cuando un niño se siente como en casa, de manera segura. Pero te sientes cómodo en tu propio hogar, cuando tu padre, tu madre, tu abuela dicen constantemente lo que debes hacer, lo que te toma confianza gradualmente en tu propia capacidad de hacer cualquier cosa por tu iniciativa. Cuando crezca, debería poder investigar, para averiguar qué considera verdadero, y seguir firmemente lo que encuentra. Debería poder apoyar lo que considera justo, a pesar de que le advierten sanciones, sufrimiento, pérdida de dinero, etc. Y para ser así, debes sentir, mientras eres joven, en perfecta seguridad y vergüenza sin vergüenza. La mayoría de los jóvenes no se sienten seguros porque viven asustados, tienen miedo de los ancianos, la lente, la madre, el padre y por lo tanto, nunca se sienten perfectamente callados. Pero cuando te sientes realmente callado, a gusto, sucede algo extraordinario. Cuando pueda retirarse a su habitación, cierre la puerta y estar solo, sin que nadie lo mire, sin que nadie le diga lo que debe hacer, siente, entonces, en perfecta seguridad. Por lo tanto, comienza a florecer, a entender, a bajar. Ayudar a desentrañar es la función de una escuela. Si no es así, no es digno de ese nombre. Cuando te sientes cómodo en un lugar, es cuando te sientes seguro, no intimidado, no obligado a hacer esto o aquello. Cuando te sientes muy feliz, perfectamente tranquilo, no malo, ¿verdad? Cuando te sientes realmente feliz, no quieres lastimar a nadie, para destruir nada. Pero es difícil hacer que el estudiante se sienta perfectamente feliz. Porque él ya va a la escuela con la idea de que el director, los monitores, los inspectores le dirán qué hacer y lo empujará a un lado y al otro. Entonces hay miedo. Casi todos proceden de familias o escuelas donde ha sido educado para respetar el puesto. Su padre y su madre tienen un puesto. El director tiene un puesto. Y, por lo tanto, ya viene aquí con miedo. Con este respeto por el puesto. Pero tenemos que crear una atmósfera de libertad en la escuela. Y esto solo puede suceder cuando hay función sin posición. Y, por lo tanto, un sentimiento de igualdad. El verdadero cargo de la educación correcta es enviarlo a ser una entidad humana valiosa y sensible. Una entidad humana sin miedo y sin la falsa idea de respeto debido a la posición.
Pregunta. ¿Por qué nos parece más placer en nuestros juegos que en nuestros estudios? Respuesta. Por la simple razón de que sus maestros no saben cómo enseñar. Solo por eso. No hay razón complicada para este hecho. Si un maestro ama las matemáticas, la historia o lo que sea que enseñe, entonces le encantará este asunto. Porque el amor, tenemos que una cosa comunica a los demás. ¿No lo sabes? Si un músico canta con amor, si lo hace con todo su ser, ¿esta sensación no te comunica que te escucha? Siente que sería bueno si también aprendiera a cantar, pero la mayoría de los maestros no aman el asunto que enseñan. Se convierten en algo aburrido, una rutina que tienen que cumplir para ganarse la vida. Si tus amos realmente disfrutaron de la enseñanza, ¿sabes qué pasaría? Serían seres humanos extraordinarios. No solo les encantaría sus juegos y sus estudios, sino también las flores, el río, los pájaros, la tierra, porque tendrían esa cosa que vibra en sus corazones. Aprenderían mucho más rápido, y su mente sería superior en lugar de mediocre. Es por eso que es tan importante educar al educador. Sin embargo, esto es difícil, ya que la mayoría de los educadores ya están estabilizados en sus hábitos. Pero el hábito todavía no pesa tan fuertemente sobre los hombres. Y si amas una cosa que es, por sí misma, si realmente le encantan sus juegos, ya sea las matemáticas, la historia, o la pintura, o el canto, verá cuán intelectualmente estará despierto, lleno de vitalidad, y muy buena en todos los estudios. Después de todo, la mente necesita investigar, saber, porque la mente es curiosa. Pero esta curiosidad es destruida por una educación inadecuada. Por lo tanto, no es solo el estudiante quien debe ser educado, sino también el educador. Vivir en sí mismo es un proceso de educación, un proceso de aprendizaje. Los exámenes tienen un final, pero el aprendizaje es infinito. Y puedes aprender de todas las cosas si tienes una mente curiosa y alerta. Pregunta. Dijiste que cuando vemos algo falso, esta cosa falsa se enamora de ti. Veo todos los días que el hábito de fumar es falso. Sin embargo, aún no se ha enamorado de sí mismo. Respuesta. ¿Has observado adultos cuando fuman? ¿Tus padres, tus maestros, tus vecinos u otros? Esto se ha convertido en un hábito para ellos, ¿no? Continúan fumando día tras día, año tras año, a medida que se convirtieron en esclavos de este hábito. Muchos, entendiendo lo estúpido que es ser un esclavo de algo, luchar contra el hábito. Se disciplinan contra él, buscan por todos los medios para liberarse de él. Pero mira, el hábito es algo muerto, una acción que se ha vuelto mecánica y que cuanto más luchamos, más fuerte se vuelve. Pero si la persona que fuma se da cuenta de su hábito, si es consciente de cuándo se lleva la mano al bolsillo, se quita un cigarrillo, se la pone en la boca, se ilumina y se quita el primer humo. Si cada vez que pasa por esta rutina observa sin condena, sin decir lo terrible que es fumar, no le dará a este hábito más vitalidad. Pero para dejar caer algo que se ha convertido en un hábito, debe investigar mucho más profundamente. Es decir, debe examinar todo el problema de por qué la mente cultiva un hábito. Y este problema se debe a que la mente está desatendida. Si limpia los dientes todas las mañanas, mirando la ventana al mismo tiempo, cepillarse los dientes se convierte en un hábito. Pero si limpian sus dientes con mucho cuidado y de cerca, entonces este acto no se convierte en un hábito, una rutina que se repite sin pensar. Pruébalo. Tenga en cuenta cómo la mente quiere dormir a través del hábito, para no ser perturbada. Las mentes de la mayoría de las personas siempre están trabajando en la rutina del hábito, que, a medida que envejecemos, peor. Probablemente ya haya adquirido docenas de hábitos. Tienes miedo de lo que podría suceder si no haces lo que envían tus padres, si no te casas de acuerdo con los deseos paternos. Por lo tanto, su mente ya está trabajando en una rutina. Y cuando una persona trabaja en una rutina, a pesar de que solo tiene 10 o 15 años, es antigua y declina. Puede tener una corporación, pero nada más. Su cuerpo puede ser joven y plano, pero su mente ya está doblada por su propio peso. Por lo tanto, está claro comprender todo el problema de por qué la mente permanece en sus hábitos y rutinas. Siempre siguiendo un cierto línea, igual a un automóvil eléctrico, y tiene miedo de preguntar. Para investigar. Si dices, mi padre es una psique, así que soy psique, y dejaré que mi cabello crezca y use turbante.
Decir tal cosa sin investigar, sin preguntar, sin ninguna intención de liberarse. Luego una máquina. Fumar también se vuelve similar a una máquina. Esclavo del hábito. Y es solo cuando entiendes todo lo que la mente se vuelve fresca. Young, activo y vivo, por lo que cada día es un nuevo día. Cada amanecer reflejado en el río un espectáculo delegable. Pregunta. ¿Hablas en serio en algún momento? ¿Siempre estás feliz? ¿Siempre muy emocionado, riendo? ¿O hay momentos en que es serio? No sobre algo, sino simplemente serio. ¿Y por qué tener miedo? Cuando los ancianos resultan serios, ¿tienes miedo de ver algo que no te gusta, que te notas en tu persona? Vea. Generalmente no reflexionamos sobre estos temas. Si tengo miedo en presencia de personas mayores que son serias, serias. No pregunto la causa de este miedo. No me pregunto por qué me temo. Para siempre, ¿qué es ser serio y serio? Podemos demostrar que nos tomamos en serio las cosas muy superficiales. Cuando, por ejemplo, una joven quiere comprar un sari, puede prescindir de esto con esto toda su atención. Preocupado, visite 10 tiendas diferentes, pase una mañana entera examinando diferentes estándares. Esto también se llama en serio. Pero esta persona solo es superficialmente seria. También puede tomarlo muy en serio, ir al templo todos los días, depositar su corona de flores, dar dinero a los sacerdotes. Pero todo esto es muy falso, ¿no crees? Porque la verdad, o Dios, no está en ningún templo. Y todavía puede haber una persona para tomar el nacionalismo muy en serio. Otra cosa falsa. ¿Sabes qué es el nacionalismo? Es la sensación de mi India, es mía el país. ¿Tiene razón o mal? O el sentimiento de que India tiene grandes tesoros de sabiduría espiritual, y por lo tanto, es mayor que cualquier otra nación. Cuando nos identificamos con un país en particular y estamos orgullosos de esto, planteamos el nacionalismo en el mundo. El nacionalismo es un dios falso, pero millones de personas te toman muy en serio. Están dispuestos a ir a la guerra, a matar, o ser asesinados en nombre de la nación. Este tipo de seriedad es utilizado y explorado por los políticos. Por lo tanto, puede ser serio sobre las cosas falsas, pero si realmente comienza a investigar lo que significa ser serio, verá que existe una calidad de seriedad que no se traduce en actividad en torno a cosas falsas, que no tiene forma de acuerdo con un cierto estándar. Pregunta. ¿Qué es el destino? Respuesta. ¿Realmente quieres examinar este problema? Hacer una pregunta es la cosa más fácil del mundo, pero una pregunta solo tiene significado si está directamente interesado, si se eleva muy en serio. ¿No ha notado cómo muchas personas pierden todo interés después de hacer una pregunta? Hace unos días, un hombre hizo una pregunta y luego comenzó a bostezar, rascarse la cabeza y hablar con su vecino. Había perdido todo interés. Entonces, le sugiero que no haga preguntas a menos que realmente las tome en serio. Este problema de destino es muy difícil y complejo. Vea, cuando se ponga una causa en su lugar, inevitablemente producirá un resultado, un efecto. Si un gran número de personas se preparan para la guerra, su destino es la guerra. Aunque afirman que quieren la paz y que se están preparando solo para su propia defensa, pusieron causas en movimiento que originaron la guerra. Del mismo modo, cuando millones de personas han participado durante siglos en el desarrollo de una cierta civilización o cultura, un movimiento ha puesto un movimiento por el cual los seres humanos son cosechados y arrastrados al gusto o de mala gana. Y este proceso en el que es cosechado y tomado por una determinada corriente de la cultura o la civilización, pueden llamarse destino. Después de todo, si naciste un hijo de abogado, tu padre insiste en que también se convierte en abogado. Te sometes a tus deseos, aunque prefieras ser otra cosa. Entonces, por supuesto, su destino es ser abogado. Pero si se niega a ser abogado, si está firmemente decidido a hacer lo que se siente bien por usted, es decir, lo que realmente le gusta hacer, que puede estar escribiendo, pintando o viviendo sin dinero, pidiendo limosnas, si eso ocurre, habrás salido de la corriente. Habrás sido libre del destino que tu padre ha atraído a ti. Lo mismo es cierto para la cultura o la civilización. Por lo tanto, es muy importante ser educado correctamente. Educado para no ser sofocante por la tradición, para no tener el destino de un grupo social, racial, cultural o familiar,
dado po educado para no convertirse en entidades mecánicas, trasladadas a un fin preestablecido. El hombre que entiende este proceso en su totalidad, que libre y solo, crea tu propio impulso. Y si su acción es liberarse de los falsos para conocer la verdad, entonces ese impulso en sí se convierte en la verdad. Estos hombres están libres del destino.